Bienvenidos al episodio 25, capítulo 16 del libro La Maravilla de la Profecía. Este capítulo se titula Profetas sorprendentes. Bien, vamos a ello. La mayoría de los hombres que vienen a nuestra mente como profetas lo hacen porque tienen libros que llevan su nombre o porque sus ministerios proféticos estuvieron llenos de experiencias excepcionales. Sin embargo, hay varios personajes de la Biblia que son más conocidos por otras cosas que no la profecía, y puede resultar sorprendente que Dios también los haya usado como profetas. Abraham es conocido principalmente por ser el primer patriarca y líder de la nación judía. Sin embargo, Dios también lo llamó profeta. En Génesis 27, ahora pues, devuelve la mujer a su marido, hablando de Abraham, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Luego, José fue famoso por sus sufrimientos y su ascenso al poder en Egipto. Pero su ascenso a las alturas de la política y la cultura se produjo en cumplimiento de los sueños proféticos que recibió cuando era joven. Génesis 37, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, esto es ya de Génesis 42, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Entonces, aquí José, en cierta manera, pues era profeta desde que recibió esos sueños, ¿no? Luego Moisés fue uno de los más grandes estadistas de todos los tiempos y casi sin ayuda de nadie, dirigió a una multitud de varios millones a lo largo de 40 años de vida en el desierto. Pero cuando murió fue identificado como un profeta, sin rival, en la historia de Israel. Deuteronomio 34:10 dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Josué ganó una victoria espectacular sobre Jericó. Esa batalla famosa y la posterior conquista de la tierra prometida es por lo que se le conoce principalmente. Muchos olvidan que al final de la destrucción de Jericó, Josué pronunció una maldición sobre quien tuviera la osadía de reconstruir la ciudad. Esta maldición se convirtió en una profecía cumplida cuando, muchos años después, un hombre llamado Hiel perdió a sus 2 hijos, exactamente como había dicho el comandante de Israel. Esto es en Josué 6, dice la promesa, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Esa fue la profecía o la maldición. Y luego en Primera de Reyes 16, en su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. David es recordado como un guerrero, un rey y un músico, pero no tanto como un profeta. Pero algunos de sus salmos están saturados de promesas claras y específicas sobre la venida del Mesías. Las siguientes declaraciones son solo una selección de Salmo 22 que apunta a Cristo. Versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Luego el 7 al 8, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Luego en el 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y luego versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y esto es
Es una selección de los salmos de David, los cuales, o los versículos, las profecías que son mesiánicos, así que David era un profeta. Bien, Juan el Bautista fue un predicador en el desierto, una especie de figura de transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dado que la historia de su vida se cuenta en los Evangelios, no solemos pensar en él como profeta, pero cuando Jesús describió el ministerio y el llamado de Juan, no dejó dudas acerca de su misión profética. Lucas 7:28 dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Luego Pedro, en su segunda epístola, dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En toda su enseñanza, Pedro nos asegura que ningún hombre o ser espiritual puede alterar el cumplimiento perfecto de las profecías de Dios. Los judíos intentaron en vano hacer esto cuando Jesús fue sepultado, y fue un esfuerzo inútil y tonto. No podían evitar que resucitara de entre los muertos, como nadie puede impedir que se cumpla cualquier otra promesa. En Mateo 27 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y todo eso en balde, porque el Señor resucitó igual. Entonces, aquí tenemos en este capítulo una lista de personajes bíblicos que no son conocidos quizás como profetas, pero eran profetas. En algunos casos el mismo Jesús lo confirma. Muy bien, pues el siguiente capítulo es el 17, se titula La profecía disfrazada. Vamos a ver de qué se trata. Y bueno, pues si te ha gustado y te parece que puede ser de bendición para alguien, pues comparte el enlace para que ellos también disfruten de la maravilla de la profecía. Bueno, agur.